Pero en el verso 5 de Juan 10 dice de lo siguiente: pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. En esta mañana, ¿cuántas ovejitas hay aquí? ¿Cuántas son ovejas del Señor? A ver, levante su mano. ¿Cuántos tienen fe y creen que es una oveja del Señor en esta tarde? Usted es una oveja del Señor. Pero hay algo muy importante que le acabo de comentar: que el Señor conoce a sus ovejas. Y si el Señor conoce sus ovejas, quiere decir que también sus ovejas le conocen a Él. También le conocen, aleluya. Mi tema de esta tarde, amados, es seguir al Señor nuestro Dios. Los que siguen al Señor nuestro Dios, dice, Dios los conoce. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio 13:4, por favor. Los que siguen al Señor nuestro Dios, Dios los conoce. ¿Usted lo cree? Aleluya. Deuteronomio 13:4. Amén. Se pone de pie en reverencia a la palabra y todos juntos leemos el texto, leemos las palabras de nuestro Dios. Amén. Ponga sobre sus pies en reverencia a la palabra. Amén. Todos tienen ya la cita de Deuteronomio 13, verso 4. A ver, levanten su mano, porque luego a veces me engañan y no es cierto. Dice el Señor, no mentirás. Levante su mano, no la vi. Pero bien en alto, hermano. No lo veo. Gloria a Dios, amados. Es un ejercicio, amados, porque como que los veo que tienen frío. Si hace frío aquí, ¿verdad? Como que, pero ya estando allá afuera, quema el sol. Gloria a Dios. Dice así la palabra de la siguiente manera, amada iglesia de Jesús. Dice así: en pos del Señor, vuestro Dios, andaréis, y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis, y a Él os uniréis. En otra versión dice, a Él le seguiréis, creo. No sé, ¿cómo dice en la versión pastor suya? Seguiréis, ¿no? Y en otra versión dice, a Él uniréis. Amén. Tome su lugar. Amados hermanos, hoy en esta tarde debemos considerar 5 puntos muy importantes que podemos ver a través de esta hermosa palabra. Y lo podemos ver ahí. Ponga atención. Son 5 puntos muy importantes para seguir al Señor. Amén. Punto número 1: a Él temeréis. Punto número 2, que está ahí en el verso 4, dice, a Él temeréis. Punto número 2, guardaréis sus mandamientos. Punto número 3, escucharéis su voz. Punto número 4, les serviréis. Y punto número 5, a Él os uniréis. Son 5 pasos que son importantes para poder seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y vayamos con el primer punto. Dice la palabra ahí, a Él temeréis. Yo encontré algo muy importante, amado, acerca del temor. Mucha gente tiene ciertos temores, ¿verdad? Hay gente que le tiene temor a las alturas. ¿A quién no le va a tener miedo a las alturas? Y más si es de 5 pisos, amado. Yo le tengo miedo también a las alturas. Hay gente que tiene temor a quedarse solos o estar en la soledad. No sé si usted ha conocido a algunas personas que tienen temor a ciertas cosas. Dígame amén, si conocen, ¿no? ¿Conoce a alguien que tenga temor a ciertas cosas? Temor a la oscuridad. Temor a las arañas. Temor a las arañas. Y sí es cierto, ¿eh? Hay gente que no puede ver una araña porque se pone... ¡ay! ¿No? O los ratones, que también habemos hombres que nos da miedo. Que nos da miedo a ciertas cosas. ¿Qué otra cosa más, amado? Ayúdeme a predicar, dice el pastor.
Ayúdenme a predicar. ¿Qué otras cosas más? Mal cerrado. ¿Cómo se llama? Claustrofobia. Claustrofobia. Andar solos por la calle. Hay personas que no pueden hacer, se espantan, ¿no? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más, amado? ¿Miedo a qué? ¿Mande? Miedo a la muerte también. Hay muchos que le tenemos miedo a la muerte, pero dice la palabra que el Señor ha vencido a la muerte. Amén. El Señor lo ha derrotado. Y dijo, muerte, yo seré tu muerte. Y le quitó las llaves del Hades. Y dice la palabra del Señor que Él tiene todo poder y toda autoridad en los cielos y en la tierra. Así que Él es el Todopoderoso. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. ¡A su nombre! Pero el temor del Señor es diferente, amados. Y fíjese que encontré algo muy interesante. Quiero que ponga atención. Dice, el temor de Dios involucra una reverente confianza en Dios. Reconocer lo inmenso de su poder y carácter. El temor del Señor se relaciona con su amor y con el amor del cristiano hacia Dios, puesto que esta relación sitúa a Dios en la más alta estima humana. Dice la palabra en Proverbios 1:7, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Amén. Y algo muy importante también acerca del temor. El tener temor al Señor toma en serio su persona, su santidad y consecuentemente repudia al pecado y todo aquello que es en contra al carácter divino. Todo aquel que tiene el temor de Dios, dice, va a repudiar el pecado. Todo lo que esté en contra del pecado, el que tiene el temor de Dios lo va a rechazar. Y alguien, mi amado, que podemos ver en la palabra del Señor, en Proverbios 16:6, no lo busque, yo lo leo, dice así: con misericordia y verdad, dice, se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Y como una evidencia, mis amados hermanos, acerca de un personaje llamado Job, vaya conmigo por favor a Job. Gloria a Dios. Dios conoce a los que le siguen a Dios. Dios conoce a los que le siguen a Dios. No pierda ese pensamiento, esa parte. Amén. Los que siguen al Señor nuestro Dios, Dios los conoce. Vaya conmigo a Job, por favor. Job 1. Cristo vive. Dice el pastor, creo que mi Biblia no tiene Job. ¿Cuántos me tendrán paciencia en esta tarde? ¿Ven? Job 1. Dice así la palabra del Señor. Job 1:1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado, ¿cómo se llamaba? Job. Y era aquel hombre que dice, aquí dice intachable, recto, dice temeroso de Dios, y dice y apartado del mal. Job era un hombre que amaba a Dios. Job era un hombre apartado del mal. Era perfecto, era intachable. Dice la palabra que aún dice que oraba por sus hijos y aún por su familia, porque él era un sacerdote. Dice la palabra que él oraba a Dios y ofrecía holocausto por si alguno de sus hijos hubiera pecado.
Job era un hombre, un ejemplo a seguir porque era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Dios conocía a Job? Sí, lo conocía. Y como lo conocía Dios a Job, un día dice la palabra que se presentó Satanás delante de Dios. ¿Y qué le dijo? Que está en el verso que sigue. Verso 9. Respondió Satanás, dice, verso 8 dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ningún como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Verso 9. Y respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones? Has aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. Verso 12. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. ¿El Señor conocía a Job? Sí, conocía a Job. ¿Permitió que Job fuera probado? Sí, porque lo conocía a Job. ¿Conocía a Dios a Job? Sí, porque era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Job amaba a Dios. ¿Y usted conoce la historia de Job? ¿Conoce qué es lo que pasó y qué es lo que vivió? Pero déjame decirte, amado, que aún a pesar de todo, Job se mantuvo firme. Aún a pesar de las circunstancias que él vivió, Job se mantuvo firme. Y usted conoce la historia, cómo terminó Job. Es un ejemplo a seguir. Pero Dios sabe que, mis amados, como Dios conoce a sus siervos y a sus hijos que le temen, Dios va a permitir que seamos probados de parte de Dios. Así como Job fue probado. Porque Dios conoce a sus siervos, Dios conoce a sus hijos y los ama. Otro ejemplo, amada iglesia, es en la vida de Enoc. Vaya conmigo, por favor, a Génesis 5, 21 y 24. ¿Conocen a Enoc? Génesis 5, 21 y 24. Gloria a Dios. Job 5, 21 y 24. Dice así la bendita palabra de Dios, dice, y Enoc vivía 65 años, Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén, y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén. Engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 375 años, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Mira, la Biblia no hay más de los registros de Enoc, de la vida de Enoc, pero en esos versos, lo poco que tú y yo leemos, nos muestra que Enoc era un hombre de Dios que era temeroso, apartado del mal y que caminaba con Dios. Qué tremendo y qué poder es caminar con el Señor. Tal vez dice la palabra que vivió y caminó con Él. En total de sus días de Enoc fue de 375 años. 375 años caminando y siguiendo al Señor, andando en el Señor, amando la presencia de Dios y siendo temeroso de Dios.
Porque no vivió en los tiempos antiguos donde la maldad y donde los ángeles se habían acostado con las mujeres. Había una cantidad de maldad, pero este Enoc se mantuvo firme y caminó con Dios. Y un día dice el Señor que se lo arrebató, que se lo llevó. ¿Qué quiero decirte con eso, amada iglesia de Jesucristo? Que los que temen a Dios, un día van a ser arrebatados y Dios se los va a llevar. Un día el Señor viene por su iglesia. La iglesia que teme al Señor va a ser arrebatada, como así Enoc fue arrebatado, porque caminaba con Dios, porque temía a Dios y era apartado del mal. Igual que Job. Un día el Señor va a venir por su iglesia, pero no se va a llevar a cualquier iglesia, porque iglesias hay muchas. Hay tantas iglesias y tantas denominaciones, pero solamente el Señor se lleva a una, a la que teme al Señor, a la que se aparta del mal, al que reconoce la grandeza de Dios y su poderío, y que ha aceptado la salvación de nuestro Señor Jesucristo. A esos Dios se lo va a llevar. Un día, muy pronto, con un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados. Aleluya, dan una ofrenda de palmas al Señor. Un día el Señor va a venir. Así que estemos preparados, estemos temiendo al Señor, no con un temor que el mundo te ofrece, no, un temor reverente, un temor santo, un temor que tiene cuidado de la santidad de Dios, de buscar de la santidad de Dios, de amarle y de buscarle verdaderamente. Aún estando en las pruebas o en las luchas, debemos buscar a nuestro Señor Todopoderoso, temiéndole. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Ven, dale otra ofrenda de palmas al Señor. Un día vamos a estar en las bodas del Cordero, muy pronto. El Señor no tarda. Muchos lo tienen por tardanza su venida, pero el Señor no tarda en venir. El Señor no tarda en venir. Aleluya. Otro ejemplo de un hombre que se llama Cornelio. Vayamos a Hechos 10:22, por favor. Hechos 10:22. Cristo vive, alégrese en el Señor. Amén. Amén. Grite, cante, dance. ¿No dice así el canto? Grite, cante, dance alegremente en su presencia. No nada más cante y grite cuando esté en alabanza. No, cante y grite en el servicio, en el culto. Aleluya. No deje de alabar al Señor. Amén. Porque este lugar no es un cementerio. Este es un lugar donde hay vida, donde está el Señor con su amada iglesia. Amén. Cornelio es un hombre a seguir. Hechos, creo que ya me ganaron ustedes, hermanos. Hechos. Déjenme, espérenme tantito. Hechos 10. Gloria a Dios. Hechos 10. 22. Dice así la bendita palabra del Señor. Y ellos dijeron a Cornelio, el centurión, un hombre justo, ¿qué dice? Y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos. Le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir. Le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír las palabras. Mira, amado, Cornelio es un gentil, pero dice la palabra que era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que oraba a Dios. Era un hombre que daba ofrendas al necesitado y daba para Dios las ofrendas. En el verso 1 del capítulo 10 de Hechos, vaya conmigo ahí, dice lo siguiente. Había en Cesarea, capítulo 10, verso 1,
había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte, llamado la Italiana. ¿Ven? Verso 2, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa. O sea que no nada más era él, sino que había familia dentro de él, que era temeroso, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo que judío. Y dice, y oraba a Dios continuamente. Un hombre, una mujer de Dios que teme al Señor, aleluya, va a ser una persona que ora y que tiene intimidad con Dios. Un hombre y una mujer de Dios que tiene temor de Dios, da testimonio a los demás de las obras que hace a través de su Señor, a través del temor del Señor. Un hombre y una mujer que tiene temor de Dios, los cielos se le abren y Dios los escucha. Un hombre y una mujer de Dios que tiene temor de Dios serán llenos del Espíritu de Dios. Y si tú no me crees, vaya conmigo por favor al verso 4, amén, del 10, del Hechos 10, 4. Dice, mirando fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Seguimos leyendo. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de los que constantemente les servían. Y después de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad de Pedro, subió a la azotea a orar, como la hora sexta, y tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía debajo a la tierra. Por las 4 puntas había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Verso 13. Oyó una voz, levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Verso 15. Detuvo de nuevo por segunda vez, llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces. Inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo, pensando en lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta y llamando preguntaron si allí os hospedaba Simón, el que también se llama Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan. Levántate, pues desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos le dijeron a Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Y entonces los envió a entrar y se hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos,
y algunos de los hermanos de Jope los acompañaron. Y al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y a sus íntimos y a sus amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Gloria a Dios. Amén. En el verso 44, nos saltamos al 44, dice así, verso 44, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, dice la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos unos días. Este hombre oraba a Dios, era temeroso de Dios y daba un buen testimonio delante del pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué es lo más sorprendente de todo? Aparte de que era un hombre temeroso de Dios, que se habla mucho de este hombre que dice, y era temeroso de Dios, apartado del mal. Y dice la palabra en el verso 44 que mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre aquellos hombres que no eran ni judíos. Y Pedro se asombró porque la promesa era para ellos, pero entendió que el Señor también había venido para los gentiles. Dios no hace acepción de personas, mi amado. Dios no hace excepción de personas. Él ve el corazón. La semana pasada el pastor nos estaba hablando acerca del que Dios conoce el corazón del hombre y de la mujer, que conoce sus pensamientos. Y Dios conocía a Cornelio, sí conocía a Cornelio. Por eso es que le habló y se manifestó a Cornelio. Y fue lleno del Espíritu Santo. Los que oramos, los que estamos buscando verdaderamente el rostro de Dios, somos llenos del Espíritu Santo. Porque nuestra vida no puede llevar una vida vacía o hueca, sino al contrario, una vida llena del Espíritu de Dios, con temor de parte de Dios. No podemos caminar vacíos. Imagínate caminando y siguiendo al Señor con nuestro corazón vacío, sabiendo que tenemos acceso para tener comunión con Él, sabiendo que le podemos tocar, sabiendo que le podemos escuchar, sabiendo que tenemos esta palabra de Dios. No podemos caminar sin la llenura del Espíritu Santo. No podemos vivir una vida hueca y vacía. Tal vez nos llenemos de ciertas cosas y tal vez sean buenas, pero eso no es lo suficiente. Tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios. Amén. Tenemos que estar llenándonos de Él continuamente, porque Dios conocía a Cornelio, sí, porque oraba, y conocía a los de su familia, también los conocía, porque oraba y era un hombre justo y daba testimonio. Por eso Dios no hizo excepción de personas. Y por eso mandó a ciertos hombres para que enviaran a Pedro, porque Pedro era tremendo. Pero Dios le quitó esa ceguera de los ojos y le mostró una visión, un lienzo. Y vio hartos animales impuros. Y le dijo al Señor: mata y come. Pedro y le dijo: no, Señor, porque cosa inmunda no ha tocado mi boca. Pero el Señor le dije: mira, Pedro, no lo llames inmundo a lo que yo he limpiado. Porque Cristo murió por todos. Cristo murió hasta por los italianos, Cristo murió hasta por los romanos, Cristo murió por los griegos, Cristo murió por los mexicanos. Y
que tienen el temor de Dios. Y van a ser llenos aquellos que tienen el temor del Señor. Porque es un temor reverente que brinda confianza en el Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¡Aleluya! El mundo no tiene temor de Dios porque no le conoce, mis amados hermanos. El mundo no tiene temor de Dios porque no le conoce. Hace lo que quiere, peca contra Dios, no ama a Dios, no confía en Dios, ni obedece a Dios. En 1 de Juan 2:16, no lo busque. Dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. El que hace, el que tiene temor y hace, dice, permanece para siempre. El mundo no lo conoce, pero tú y yo sí lo conocemos. Tú y yo sí lo conocemos. Qué peligro, amado, no tener temor de Dios. Hay un peligro no tener temor de Dios. Y lo podemos ver en el ejemplo de Lázaro, del rico y Lázaro. Usted conoce la historia del rico y de Lázaro. Dice la palabra que el rico era ¿qué? Que hacía muchos banquetes en fiesta, que gozaba de una vida, que tuvo muchas riquezas. Pero Lázaro no. Dice la palabra que tenía muchos males. Y aún dice la palabra que tenía llagas y que tenía hambre y tenía sed. Y el rico gozaba de ciertos manjares que Lázaro no gozaba. Pero un día, diga conmigo, un día. Así como un día el Señor va a venir, un día el rico murió. Y vinieron y se lo llevaron. Pero también Lázaro murió. Un día. Pero dice la palabra que Lázaro estaba en el seno de Abraham, siendo consolado por todo lo que le había pasado a él. Pero el rico, dice la palabra, que estaba en un lugar de tormento, que decía: Padre Abraham, deja que Lázaro moje la punta de su dedo en mi paladar, porque este lugar está ardiendo. Se encontraba en el Seol. Qué peligro no es tener temor de Dios. Qué peligro que el que no tiene temor de Dios ni ama a Dios, ni busca a Dios, ni confía en Dios. Qué peligro no tener reverencia a Dios. Porque hay dos lugares, el cielo o el infierno. El rico estaba en el infierno, pero Lázaro, que había recibido muchos males, estaba gozando de un consuelo eterno, porque los que confían en el Señor vivirán para siempre. Vivirán para siempre. Si tú estás pasando pruebas o estás pasando por enfermedades, mira, yo te garantizo que el Señor va a darte consuelo. Que el Señor te va a ayudar, que no te va a dejar para siempre en la aflicción de tu enfermedad. Y si Dios quiere, te va a llevar, te va a arrebatar. Pero si no, Él te va a dar lo que tú necesitas, lo que tú deseas de parte de Dios. Otro ejemplo también lo podemos ver, mis amados. Vuelvo a repetir. El rico no amaba a Dios, no confiaba en Dios, ni amaba a su prójimo. Porque si hubiera amado a su prójimo, hubiera ayudado a Lázaro, pero no lo ayudó. Y ahora quería que Lázaro le consolara y le calmara esa sed, y ese fuego que él sentía era el infierno, mis amados. Pero el Señor le dijo: mira, no se puede pasar
Porque hay un gran abismo que los que están de aquel lado no pueden pasar de este lado, y los que están allá de este lado no pueden ir de aquel lado. No se puede. ¿Y qué dijo el rico? Mira, ve, déjame para que yo les pueda yo avisar a mis hermanos. Pero el Señor les dijo, mire, ellos tienen a los profetas para que no vengan a este lugar de tormento. Ellos tienen la ley y los profetas, que escuchen la ley y los profetas. Quiere decir que ese hombre no ponía atención a la palabra del Señor, no amaba la palabra del Señor, o la ignoraba. Yo estoy seguro que Lázaro amaba a Dios, y aún a pesar de sus debilidades, y aún a pesar de la aflicción, él amaba a Dios. Él amaba a Dios, estoy seguro, porque si no, entonces no estuviera allá arriba en el seno del Padre, ahí gozando y consolándose con el Padre. Yo creo que Lázaro amaba al Señor, pero tal vez no entendía por qué le pasaban estos males, pero Dios permitió que fuera probado. No sabemos, pero un día, diga conmigo, un día. No tenga temor, un día Dios nos va a arrebatar. Un día estaremos en el cielo, los que hemos creído y los que no han creído estarán en otro lado. Aleluya. Da una ofrenda de palmas al Señor. ¿Qué peligro? No tener temor de Dios. Es un peligro. ¿Ven? Hay otro ejemplo en Deuteronomio 25:18, por favor. Habría un hombre que no temía a Dios. Deuteronomio 25:18. Si no termino, amados hermanos, estos 5 puntos los vamos a dejar para la próxima que me toque compartir. Lo termino. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Deuteronomio 25:18. Aleluya. Dice así la palabra del Señor: como te salió al encuentro en el camino. ¿Ya todos tienen la cita? Si no, me espero, para que lo leamos juntos. Dice: como te salió al encuentro en el camino y te atacó entre los tuyos, a todos los agotados, y en tu retaguardia, cuando tú estabas fatigado y cansado, él no temió a Dios. Aleluya. Lo leemos más adelante, más atrás, en el verso 17. Verso 17 ahí dice: acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Verso 18: como te salió al encuentro en el camino, y dice: y te atacó entre los tuyos, a todos los agotados en tu retaguardia, cuando tú estabas fatigado y cansado. Y él, ¿qué dice? No temió a Dios. Este rey que se llama Amalek, era un hombre que se levantó la mano de Amalek contra el trono de Dios. Y si no me cree, por favor, está ahí en Deuteronomio 17:18, por favor. Vayamos ahí. Deuteronomio 17:8. No es esta la cita, mis amados, es otra. En Éxodo. Perdón, sí, Éxodo, perdón. Éxodo 17:8. Cristo vive. Dice así la bendita palabra del Señor: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Tifirim. Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios
en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se le cansaban, y entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella, y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro, y así tuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial hasta saber que yo borraré por completo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación tras generación. Este mismo rey Amalek aparece en la vida de Saúl. Por eso es que Saúl, más adelante lo vamos a ver, pero este rey Amalek viene desde la antigüedad. Porque este rey Amalek y esta nación se había levantado contra el trono de Dios. Se había rebelado en contra de Dios. No había temor en contra de Dios. En pocas palabras, este rey Amalek, perdón con la expresión que voy a decir, no le midió el agua a los camotes. En serio. No tuvo cuidado, no hubo una reverencia en contra de Dios y se levantó contra el trono de Dios. Por eso dice la palabra aquí mismo que cuando Dios hiciera descansar al pueblo de Israel de todas sus guerras, dice que Él prometió destruir a Amalek y toda esa nación. Y hasta el día de hoy esa nación no existe. Fue borrado, fue destruido. Porque quien lo destruyó, ¿sabe quién fue? Fue el profeta Samuel. Porque el profeta Samuel hizo lo que Saúl no hizo. Y fue cortado. Lo mismo que le pasó a Satanás. Satanás un día se rebeló contra Dios. Otra vez, un día Satanás se rebeló contra Dios. No hubo temor de parte de Dios en su corazón, sino al contrario. Dice que se envaneció en su corazón. ¿Y qué dice la palabra del Señor ahí en Isaías 14, 13, 15? Vayamos por favor a Isaías 14 del 13 al 15. Téngame paciencia, por favor. Amén. Gloria a Dios. Isaías 14, 13. Gloria a ti. Dice así la bendita palabra del Señor: pero tú dijiste en tu corazón. ¿Quién conoce el corazón de los hombres? Dios, ¿verdad? Dice así en Isaías, verso 13: pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo del norte. Verso 14: subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante, dice, al Altísimo. Sin embargo, ha sido derribado al Seol y lo más remoto del abismo. Satanás se rebeló contra Dios, sí se rebeló contra Dios. Quiso tomar un lugar que no le correspondía, sentarse en el trono de Dios. Y Dios conoce el corazón, sí conoce el corazón. Y dice que un día fue desterrado de ese lugar, Satanás. Fue desterrado por rebelarse en contra de Dios. Qué tremendo no es tener temor de Dios y rebelarse contra Dios, porque Dios hace algo, determina algo. Y no dice la palabra que el ángel que era un querubín era hermoso y que tenía perlas preciosas. Y un día cuando Dios vio el corazón de ese ángel, dice la palabra que lo hizo horrible, espantoso. De algo tan hermoso, Dios había traído un castigo sobre él, de desterrarlo.
y de hacerlo espantoso. Qué tremendo, amado, es no tener temor de Dios, porque te enfrentas contra Dios. Y más si te levantas contra el trono de Dios. Qué tremendo, mis amados hermanos. Por eso es necesario tener el temor de Dios. Y es un temor reverente, confiable hacia el Señor. Amén. Amén. Satanás es un derribado y está en el Seol. Está derrotado. Perdió todo lo que le habían dado. Satanás ha sido vencido por nuestro Señor Jesucristo. Por eso no debemos tener temor de la muerte. Al quien le tenemos que tener reverencia y temor es a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él lo venció. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor Jesucristo. Aleluya. Si no hay temor de Dios en nuestras vidas, no vamos a poder guardar los mandamientos del Señor, mis amados hermanos. Si no hay temor de Dios en nuestras vidas, no vamos a poder guardar los mandamientos del Señor. Porque es el segundo punto que vamos a ver. Número 2, guardaréis sus mandamientos. Eso es lo que dice en Deuteronomio 13:4, guardaréis sus mandamientos. Guardar, la palabra guardar significa conservar, cuidar, preservar y retener. Dice la palabra en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Es retenerlo, es guardarlo. ¿Todos conocemos los mandamientos de Dios? Sí, todos los conocemos, los mandamientos de Dios. Quiero poner a usted un ejemplo acerca de las cosas, objetos importantes. Usted, si tiene un carro que es un carro nuevecito, usted no lo va a guardar afuera de su casa, ¿verdad? Usted lo va a guardar dentro de su casa porque es algo valioso que le costó. Porque si lo deja usted afuera, alguien va a venir y se lo va a robar. Porque es importante. Las joyas, a las hermanitas que les gustan la plata o el oro. Hermanas, dígame, si usted va a dejar cualquier pulsera de oro o de plata en cualquier lugar, no. Lo va a guardar en un lugar, lo va a conservar. ¿Por qué? Porque es importante. Valioso. Las cosas que tenemos que son importantes, las guardamos, las atesoramos. Por ejemplo, nosotros los varones, los que trabajamos, tenemos herramientas. Si nosotros no guardamos nuestra herramienta, pues se nos va a perder. Y son importantes las herramientas. Pregúntele al pastor. En serio, pregúntele. ¿Cómo sintió, pastor, lo que nos estaba comentando el jueves? Que le rompieron el vidrio de su carro y se llevaron toda su herramienta. Y decía el pastor, es que me dolió que le hayan llevado mi herramienta. Pues sí, porque la herramienta no es barata, es cara. Una maceta ahorita anda en 150 pesos, hasta 170 pesos. La herramienta no es barata, es cara. Por eso a mi pastor le dolió, lo entiendo. Lo entiendo, en serio. Por eso es importante que objetos que tengamos, cosas son de importancia, las guardamos, mis amados hermanos. Dan una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Las guardamos, mis hermanos. Y más si es oro o plata. Dígame, hermana Gaby, que si usted no le gusta la plata, el oro, usted va que no va a dejar las cosas en un lugar ahí por ahí arrumbadas. ¿Va que no? Porque dice, no, pues estas cosas, estas joyas me costaron. Y si las dejo por ahí, se van a perder. Y me costaron 10,000 pesos. ¿No vas a agarrar y no lo vas a guardar en un lugar que tú sepas? Claro. Así es la palabra del Señor.
El segundo punto que estamos viendo es: guardéis mis mandamientos. ¿Y dónde los vamos a guardar? En el corazón, en nuestra vida. Vaya conmigo, por favor, a un salmo que me gustó demasiado. Salmo 119, verso 11. Yo creo que nos vamos a quedar en el punto 2, amados, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. Salmo 109, verso 11. 119, perdón. Gracias por corregirme. 11. 119. Aleluya. Amén. Verso 11. Si alguien tiene ya la lectura, por favor, ayúdenme. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde se guarda la palabra del Señor? En el corazón. Amén. Verso 11 dice: en mi corazón aquí dice, he atesorado tu palabra, dice, para no pecar contra ti. Amén. Proverbios 3, 1, 13, por favor. Proverbio 3, 1 al 3. Dice así la bendita palabra del Señor: hijo mío, diga conmigo, hijo mío, Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos. Verso 2: porque la largura de días y años de vida y paz te añadirán. Verso 3: la misericordia y la verdad nunca se apartará de ti. Y dice: átalas a tu cuello, escríbelas ¿dónde? En la tabla de tu corazón, y así hallarás sabor y buena estimación. Buena estimación. Recuerde que Cornelio tenía buen testimonio, era estimado por los judíos. Así hallarás sabor y buena estimación, dice, ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Pero ¿dónde se aguarda la palabra del Señor? En el corazón. Y dice la palabra que las escribamos en el corazón, porque tendremos largos días de vida y la misericordia estará sobre nosotros. Los que tienen temor del Señor guardarán la palabra del Señor y se les aumentará la vida y tendrán fuerzas como las de un búfalo. En el momento de la angustia el Señor te va a ayudar. En el momento de la aflicción, ahí está el Señor contigo. Amén. Aleluya, dan una ofrenda de palmas al Señor. Mira, amado, ahora nosotros tenemos un libro llamado Biblia. Y Biblia quiere decir libros. Y en este libro, que es precioso, que es hermoso, no lo tenemos que tener solamente ahí arrumbado o en un lugar ahí que a lo mejor ni el polvo le toca. Este libro, estas palabras que vemos hoy aquí, las tenemos que tener escritas en nuestro corazón, guardadas en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es importante, que nos enseña a tener una relación con Dios y contra nuestro prójimo. Porque los mandamientos del Señor, los 10 mandamientos del Señor, hablan acerca de Dios y acerca de tu prójimo. Habla de tener una relación con Dios y de una relación contra tu prójimo. Al que tú y yo leamos la escritura del Señor, conoceremos la voluntad de Dios. Conoceremos lo que es bueno y lo que es agradable delante de Dios. Si guardamos la palabra del Señor, si tenemos temor del Señor, guardaremos la palabra del Señor. ¿Dónde? En nuestro corazón. ¿Cuál es el propósito de que tú y yo guardemos la palabra del Señor? De tener una relación con Dios y con tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Al que está al lado tuyo. Y mayormente con los que conocen a Cristo, con los de la fe. Y con los que están allá afuera. Mayormente.
con los de la familia. Tener una relación. El pastor el domingo pasado nos hablaba de una relación, de una armonía entre hermanos, de un amor entre hermanos, mis amados hermanos. ¿Y sabes por qué nos puede predicar así? Porque esta palabra es viva y eficaz y es verdad. Y esta palabra nos enseña a conocer al Dios y a cómo respetar a Dios y a cómo amar a tu prójimo. Y cómo amar y honrar a tu padre y a tu madre. Jóvenes, estudien la palabra del Señor. Estudiemos la palabra del Señor. Conozcamos la voluntad del Señor. Y guardemos en nuestro corazón los mandamientos de Dios. Porque dice la palabra, el Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se resume toda la ley. Toda la ley, en que ames y en que guardes. ¿Dónde tenemos que guardar los mandamientos? En el corazón. Y dice en el Salmo 119:11, para no pecar en contra de ti. Para no pecar, Señor, en contra de ti. Porque alguien que tiene temor guardará los mandamientos de Dios para no pecar en contra de Dios. Porque le conoce. Y Dios conoce a los que le siguen. Otro ejemplo, mis amados, termino con este último ejemplo. Es a través de Job. Aleluya. Vayamos a Job 23:12, por favor. Termino con esto y termino este punto. Amén. Job 23. Gloria a Dios. Cristo vive. Job 23. Aleluya. 12. Amén. Dice así la bendita palabra del Señor: del mandamiento de tus labios no me he apartado. Dice: he atesorado las palabras de tu boca más que mi comida. Una vez más lo leo: del mandamiento de tus labios, porque es Job quien se está expresando así. Del mandamiento de tus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de tu boca más que mi comida. Qué tremendo es que como se está expresando Job, le está dando más importancia a la palabra del Señor que a su propia comida. Y eso no quiere decir que la comida no sea importante, mis amados. Dice la palabra que el reino de Dios no consiste en comida o en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Job no está deseando no comer, no, al contrario, Job está pasando por una prueba, pero no es lo suficiente el alimento para mantenerse en la prueba. ¿Sabes lo que es suficiente para mantenerte en la prueba? Es guardar la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es viva y verdadera. Porque te mantiene y te hace conocer que cuando tú estás pasando una situación difícil, te mantienes firme. Y tú puedes decir: yo sé que mi Redentor vive. Por eso Job decía: de oídas te había oído, pero mi corazón te conoce. Mi corazón te conoce. Mira, en los momentos más críticos de nuestra vida, no estamos desperdiciando el alimento, no, amados, es importante. Pero lo más importante es de que tú y yo guardemos los mandamientos de Dios. Mira, Job está pasando en este capítulo que estamos leyendo 23. A Job le están diciendo sus propios amigos que si él está así es porque ha pecado. Si él está así es porque no ha hecho bien delante de Dios. ¿Cómo pueden saber estos hermanos qué es lo que Job está pecando contra Dios? ¿Cómo pueden decir eso si no lo conocen? El único que conoce es Dios. El único que sabe cuando tú estás pasando pruebas, porque hay muchos hermanos que pueden juzgarte y criticarte y decirte: ¿sabes qué? Por eso estás así, porque yo creo que estás mal, estás pecando contra Dios. Pero ellos no lo saben, lo que tú estás viviendo con Dios. ¿Cómo pueden decirlo con toda libertad?
si no conocen el proceso que tú estás viviendo con Dios, si no conocen la relación que tú tienes con Dios. Job llegó a no sentir la presencia de Dios. En los momentos más cruciales de nuestra vida, de pruebas y luchas, hay momentos que ni sentimos la presencia de Dios. Pero eso, aunque sintamos o no sintamos la presencia de Dios, tenemos que mantenernos firmes, porque es la palabra del Señor la que nos mantiene firmes en situaciones difíciles así. Y si no me cree, por favor, vayamos Job 23, 8. Ahí mismo. Amén. Dice: he aquí, me he adelantado y él no está allí. Es Job quien se está expresando así. Dice: he aquí, me he adelantado y él no está allí. Retrocedo, pero no le puedo percibir. Verso 9. Cuando se manifiesta a la izquierda, dice, no le distingo. Y se vuelve a la derecha y no lo veo. Pero dice: pero él sabe el camino que tomo. ¿Quién conoce el corazón y el camino de los justos? Dice: mi pies, dice, pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Mi pie ha seguido firme en su senda, y su camino he guardado y no me he desviado. Verso 12. Del mandamiento de tus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de tu boca más que mi comida. Mira, amado, cuando yo leí este capítulo 23 me partió el corazón. Me partió el corazón. ¿Qué tantas cosas no le pasó a Job? ¿Qué tantas cosas no le pasó a Job? Se le murieron sus hijos. Su esposa, que le dijo: ¿todavía sigues confiando en Dios? ¿Por qué no reniegas de Dios si te mueres? ¿Tú crees que una mujer de un hombre de Dios, esa mujer, tú crees que haya tenido temor de Dios para decirle así? No, mis amados. Nada más se habla de Job en este libro, pero de su esposa y de sus hijos no se habla. Es probable que su esposa no haya tenido temor de Dios, ni sus hijos no hayan tenido nada que ver con Dios. Pero dice la palabra que Job intercedía por su familia. A Job le pasaron muchas cosas, pero todo tiene un propósito. Ponte de pie. Lo dejo en el segundo punto: guardaréis mis mandamientos. El primer punto es: a él temeréis. Y el segundo punto: guardaréis mis mandamientos. Yo no sé si Dios, como decía hace rato, una palabra de Dios puede cambiar tu vida.